Buenas tardes. Yo soy Juan Carlos Restrepo Escobar, abogado especialista en Derecho Administrativo. Me he propuesto a través de un ciclo de presentaciones referirme a un tema de vital actualidad, el cual es la consulta popular. Ya hice una primera entrega y hoy vamos para la segunda. Consulta popular. Entonces, con base en ello, hemos dispuesto a hacer en varias entregas, pero bajo 4 puntos. El primero es un punto histórico, o sea, cómo fue la participación ciudadana en la vigencia de la Constitución de 1886. El segundo es el fundamento constitucional, o sea, primer tema y el segundo ya agotados. En ese segundo se habló del artículo primero de la Constitución, o sea, la democracia participativa. Hablamos del segundo, cuando el pueblo o el Estado debe garantizar la participación ciudadana, cuando se trate de temas económicos, políticos, culturales, etc. El tercero, cuando el poder popular está en cabeza del pueblo. 103, que nos habla de los mecanismos de participación. El artículo 104 de la Constitución, que nos dice cómo se convoca, o sea que el presidente, con la firma de todos los ministros, convoca a una consulta popular. Y el artículo 270 de la misma Constitución, que nos dice pues los sistemas y los mecanismos. Ahora vamos a agotar el tercer punto, o sea, el tercero, que es la base legal del mecanismo de participación ciudadana, específicamente consulta popular. Entonces, en este espacio vamos a hacer algunos comentarios sobre las leyes. Básicamente son dos: la ley 134 de 1994 y la ley 1757 del 2015, ambas leyes de una jerarquía estatutaria. ¿Por qué hago la salvedad de que son estatutarias? Porque es que la ley estatutaria tiene una jerarquía, tiene un rango superior. Y por el hecho y son estatutarias porque conciben la garantía de derechos fundamentales. Y de esta manera tienen en su creación, en su nacimiento legislativo, un procedimiento especial. Entonces son unas leyes estatutarias que están garantizando el derecho a la participación ciudadana a través de los mecanismos de participación. Esta ley, inicialmente 134 de 1994, se emite, digamos, en la creación de normas tendientes a garantizar la participación ciudadana en los mecanismos. Entonces esto nos conduce al título quinto, porque vamos a ser específicos en lo que nos convoca, que es la consulta popular. Entonces, el título 15 de esa ley, en su artículo 50, nos dice de que el presidente, con la firma de todos sus ministros, puede convocar a la consulta popular. ¿Sobre qué? Sobre temas de interés nacional. Pero también el mismo artículo es muy claro cuando dice no se puede utilizar para reformar la Constitución. No se puede utilizar para reformar la Constitución. Artículo 50 de la Ley 134 de 1994. El artículo 52 de la misma ley, entonces nos dice, bueno, pero tiene que ser una pregunta de sí, de respuesta, sí o no. O sea, una pregunta donde no haya posibilidad a que se confunda el votante o el ciudadano. Tiene que ser una pregunta clara y concreta, donde no soporte sino una de estas dos, sí o no. El artículo 53 de la Constitución, de la Ley 134, que es la que estamos analizando aquí en este momento, nos dice
que esa consulta debe contar con un concepto previo favorable de parte del Senado. Entonces el presidente, después de que firma con sus ministros, pasa al Senado para que el Senado dé un concepto favorable o desfavorable. Pero si esperamos que sea favorable, entonces esto se dirime por la votación donde la mayoría más uno, o sea, donde la mayoría sea la que decida, o sea, la mitad más uno. Esta es, digamos, la forma en que continuaría su trámite la consulta popular. Ahora, el artículo 53 de la ley 134 nos marca, hay un tiempo establecido, 20 días para que el Senado dé su concepto y máximo puede prorrogarlo por 10 días más. Entonces, en el entendido de esta parte temporal, podemos decir que máximo pueden ser 30 días para que se dé el concepto favorable o desfavorable. Si es favorable, entonces continuará su proceso. El artículo 54 de la ley 134 entonces ya nos dice, bueno, pero este proceso dura más o menos 4 meses, máximo. Ahora, el artículo 55 nos dice, si es positivo, es una decisión del pueblo y es de obligatorio cumplimiento. Ahora, ¿cómo hacemos de que la decisión sea positiva? Entonces esto tiene, por decir, una fórmula que nos lleva a decir, hay un censo electoral, que ese censo electoral lo determina la Registraduría Nacional del Estado Civil, y entonces en la consulta popular debe participar mínimo la tercera parte de ese censo electoral. Y aparte de la tercera parte, debe, para que sea positivo y para que trascienda, la mitad más uno. Censo electoral, tercera parte, mínimo. Y la mitad más uno de los votos darían el positivo de favorabilidad de la consulta popular. Ya establecido estos artículos, entonces aparece el artículo 56 que nos habla sobre los efectos de la consulta popular. Lo estamos llevando en el sentido de que ha resultado positiva, de que participó más de la tercera, mínimo la tercera parte del censo electoral, que la votación a favor fue mayoritaria, o sea, fue la mitad más uno, o bueno, o más, y entonces ya se va a mirar los efectos. Y estos efectos tienen que ver con el órgano competente a desarrollar esa voluntad popular. Hay diferentes consultas populares, unas se hacen a nivel nacional cuando es convocada por el presidente de la República, hay otras a nivel departamental convocadas por gobernador, hay otras a nivel municipal. Entonces, como en este momento lo que nos está convocando es una consulta popular, por decirla de rango nacional convocada por el presidente de la República, entonces el órgano competente para darle vía libre a la voluntad popular cuando ha sido positivo el Congreso de la República. Entonces el Congreso de la República tiene que hacer una ley o modificar la ley o suprimir bueno, lo que tenga que hacer para que la voluntad popular se haga efectiva. Entonces se pasa esto y es el Congreso de la República. Pero para el, es el Congreso de la República. Pero para que esto también sea efectivo, esto tiene una forma. Y la forma es que eso, o sea, el resultado de esa consulta popular se pasa al Congreso para que éste, en la sesión vigente, introduzca esa voluntad popular, o en la siguiente, o sea, en esas sesiones
debe ser en la que está vigente en este momento o en la siguiente. En el evento en que eso no lo haga el Congreso de la República, entonces esto pasaría al presidente de la República, quien promulga un decreto ley haciendo efectiva esa voluntad popular. Y para esto el presidente tiene un plazo de 3 meses. Esto es todo lo que relaciona la ley 134 de 1994 frente a la consulta popular. Pero como también les dije que existía otra ley, que era la 1757 de 2015, entonces esta ley es la que hace de alguna forma desarrolla el artículo 270, porque esta ley es la que promociona y protege la participación ciudadana en ese mecanismo que se llama consulta popular. Entonces esta ley tiene un literal, que es el literal B del artículo 30, muy específico del capítulo 2. O sea, capítulo 2, artículo 30, literal B. Y esta ley, o este literal de este artículo de esta ley 1757 del 2015, nos dice, bueno, la convoca el presidente con la firma de sus ministros. Lo mismo que nos dice el artículo 104 de la Constitución y lo mismo que subraya el artículo 50 de la ley 134 del 94. Pero tiene un inciso final, que es cuando lo puede convocar la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía, ¿cuándo puede convocar a una consulta popular? Cuando se va al censo electoral y el 5% de ese censo electoral promocionan o convocan a una consulta popular. Entonces, con esto ya queda agotado este punto, que es el tercero de los que me propuse, que fue el histórico, constitucional y el legal. Quedaríamos pendiente del jurisprudencial y eso lo haríamos en la próxima entrega. Agradezco la atención. Felicidades.